tuve una crisis súper, no sé a cuántos les ha pasado, me pasó, y fue que no sabía qué poner en LinkedIn. Yo dije, ¿y ahora qué pongo? Ya no soy cofundadora de una compañía, ¿ahora qué soy? ¿Ahora quién soy? Y ahí empieza ese proceso súper bonito de entender que mi identidad no estaba puesta en la compañía que tuviera, en el título que lograra, en el resultado que generara, sino de verdad entender que yo era una hija de Dios. Podcast Educación Estrella by Schmack Capital. Bienvenidos a una nueva sesión del podcast de Educación Estrella. Hoy tenemos una maravillosa invitada que tiene un testimonio de vida que queremos compartir con ustedes y a la que le agradecemos por estar acá. Gracias, Natalia, por aceptar esta invitación. Gracias por poder compartir con muchos jóvenes que nos ven el testimonio de vida que tienes detrás. Y a ustedes, invitarles a que se conecten. Es un testimonio, un podcast de vida que transforma y darte la bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy feliz de estar acá para que conversemos un rato. Bueno, excelente. Pues Natalia, yo quisiera pedirte que te puedas presentar, que ellos te conozcan, quién es Natalia como persona y a qué te dedicas. Bueno, Natalia es una hija de Dios, apasionada por el impacto social, apasionada por la tecnología, convencida de que somos instrumento para transformar vidas y he trabajado fuertemente por eso. Y hoy lo hago desde el rol de cofundadora de una compañía que se llama Metanoia, donde creemos que los datos y la inteligencia artificial transforman vidas y la primera vida que ha sido transformada es la mía. Entonces, esa soy yo. Bueno, qué bello. Yo quisiera que nos contaras un poco los orígenes de Metanoia y entiendo que tuviste un emprendimiento anterior, pues que nos puedas ir contando cómo es historia desde que estudiaste, te graduaste, cómo ha sido todo ese proceso. Bueno, eso es una historia de años, pero vamos a tratar de resumirla en pocos minutos, pero yo les cuento que desde que yo estaba en la universidad, yo arranqué estudiando primero en la Facultad de Administración y cuando estaba en cuarto semestre tuve el sentir de que yo quería tener mi propia empresa y estando en ese semestre decidí hacer todo el programa con finanzas porque siempre dije, yo no puede ser que vaya a tener una empresa y yo no sepa de finanzas el día que llegue a liderar una compañía. Eso fue mi idea, tenía, no sé, cuando uno está en cuarto semestre puede tener que máximo 20 años, yo creo. A los 20 años nace ese sueño, pero cuando ya terminó de estudiar, me gradué de la universidad, entraron un montón de temores, de miedos, tenía 24, 25 años y dije, no, no soy capaz de emprender, o sea, yo cuando me imaginé eso. Y me empleé, fue una temporada de mucho crecimiento, dije, voy a aprender más bien con la plata de otros. Entonces ahí trabajé en un grupo empresarial muy grande acá en Colombia, financiero, aprendí muchísimo y estando en ese rol, yo tenía que acompañar el proceso de toma de decisiones estratégicas y usar muchos datos. Y empecé a enfrentarme en la barrera de que el Excel no me era suficiente para todo lo que tenía que procesar de información, no podía generar los modelos que yo me estaba imaginando que quería. Entonces empecé a buscar qué era lo que necesitaba aprender para poder hacer algo más allá de eso. Ahí, yendo a ferias de universidades, conociendo programas internacionales, porque no sabía ni siquiera cómo se llamaba lo que yo quería estudiar. Alguien me dijo, mira, este brochure puede ser esto, algo así parecido. Una universidad en Inglaterra, me acuerdo mucho, y era Business Analytics. Y yo, ¿Analytics? ¿Qué nota esto? Suena muy interesante. Empecé a leer, a buscar mucho de eso, y bueno, en esas búsquedas de curiosidad, encontré un documento que decía que los Andes iba a abrir la primera maestría en ese tema en Latinoamérica y en Colombia. Entonces ahí arranqué ese proceso de aprendizaje, me entré al mundo de la analítica avanzada, el machine learning, de todo este mundo, y haciendo la carta de motivación para aplicar esa maestría, volví a escribir el sueño de tener empresa. Y yo dije, no, ahora sí, Es el momento. es el momento. Entonces, cuando redacté la carta, puse en firme eso, dije, quiero graduarme la maestría y emprender en este campo. Y bueno, pues yo digo que los tiempos de Dios son perfectos, los planes de Él son mejores que los nuestros. Hago eso, me gradué la maestría, año 2017, renuncio al trabajo que estaba pues teniendo hace unos años en una carrera súper exitosa, genial. Y como le dije en ese momento al jefe al que le renuncié, me lancé por el 10º piso, el tener oficina en el 10º piso. Entonces visualmente miré por la ventana y le dije, sí, Camilo se llamaba él, o se llama él. Me lanzo hoy por este 10º piso y voy a intentarlo y ya miraré qué pasa. Me dijo, bueno, vuela alto y aquí estamos igual.
Entonces me lancé, emprendí, creé la primera compañía en analítica avanzada, Infometrics, llamó esta compañía. También muchos aprendizajes, tuvimos la oportunidad de crecer muy rápido, de tener inversionista ángel, fondo de inversión. Estuvimos en un programa que creo que generó muchísimo valor a mi perfil profesional y a mí como ser, como persona, que fue el programa de Endeavor, en donde nos aceleraron, nos dieron muchas herramientas, pues, para aprender a realmente ser emprendedor, a tener una empresa. Y ahí empecé un camino incluso, pues, de ser mentora, conferencista, bueno, como se empezaron a abrir muchas puertas, muchas, digamos, como oportunidades. Clientes también gigantes, aprendí en multinacionales, siendo, pues, quien los acompañaba a crear sus áreas de analítica, a desarrollar sus capacidades internas, a desarrollar soluciones, pues, a la medida. Llega la pandemia, estoy tratando de resumir, ¿no? Llega la pandemia y empieza a destaparse tal vez ese telón, porque a veces uno, esto que les narro es lo que se veía por fuera del telón, pero detrás del telón había otras cosas. Y esa pandemia fue un regalo, para mí fue un regalo porque fue un tiempo de pausa, un tiempo de viajar hacia mi interior y descubrir que todo esto me estaba trayendo mucha presión. Estaba viviendo crisis de ansiedad, crisis de pánico, episodios de depresión. Entonces empiezo, y por eso digo, como a destapar todo lo que estaba por detrás del telón y a trabajar muy fuerte en conectar de nuevo con mi propósito, con entender quién era yo. Mi identidad se había puesto mucho en los logros, en los resultados, en el rol, porque claro, no lo mencioné, pero algo a resaltar es que nosotros cuando fuimos elegidos en Endeavor, yo era la única mujer cofundadora de una compañía de base tecnológica. Entonces eso empezó a generar pues, que en muchos escenarios me invitaban por ser la mujer co-founder de una compañía de inteligencia artificial, la única mujer emprendedora, el programa Scale Up Tech 2.0 de Endeavor. Y mi identidad se empezó a poner mucho en eso. Recuerdo mucho que alguna vez, incluso cuando decidí pausar en mi proceso con Infometrics, tuve una crisis súper, no sé a cuántos les ha pasado, me pasó, y fue que no sabía qué poner en LinkedIn. Yo dije, ¿y ahora qué pongo? Ya no soy cofundadora de una compañía, ¿ahora qué soy? ¿Ahora quién soy? Y ahí empieza ese proceso súper bonito de entender que mi identidad no estaba puesta en la compañía que tuviera, en el título que lograra, en el resultado que generara, sino de verdad entender que yo era una hija de Dios. Y de volver a conectar con eso que desde niña había escuchado, pero que creo que había llegado el momento en el que tenía que empezar a vivirlo, o sea, bajarlo de la mente acá al corazón. Y mira que yo creo que hay una primera lección muy profunda, porque muchas veces creemos que somos por lo que mostramos y por lo que tenemos, pero tal vez cuando escuchaba por primera vez el testimonio de Natalia, es como desde el corazón podemos dar, ¿no? Como desde el corazón podemos sembrar. Y yo creo que muchos de ustedes que son jóvenes, que nos están escuchando, que están también construyendo sus sueños, construyanlos desde su corazón, construyanlos sabiendo que no es lo material, no es el cargo, no es la visibilidad que puedan tener, sino la forma como su corazón se realiza y su propósito se realiza desde allí. Entonces, gracias por eso, porque realmente que puedas tener esa claridad de decir, habían tantas cosas detrás del telón que me estaban cargando y afectando, yo creo que eso es muy valioso. Pero llegar a esa conclusión tuvo que haber costado un montón Claro. en ese proceso interno. Entonces, íbamos en Kemi. Entraste, te reencontraste contigo, pandemia, ¿y qué pasa después? Y bueno, entonces esta pausa, como les digo, para mí fue un regalo, fue preguntarle a Dios, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué propósito tengo? ¿Quién soy? ¿No? Como esta conversación que a veces no la hacemos a diario. Salir un poquito del piloto automático. Yo le llamé a eso. Okay. Esa temporada yo le llamé, salgo del piloto automático y viajo un poquito a entender más de verdad en el interior quién soy. Y ahí, en un proceso en el que yo incluso me negaba la posibilidad de volver a emprender, porque realmente creo que todo lo que había vivido atrás, como se los cuento, que había sido doloroso en términos emocionales, en términos de salud mental, me generaba un temor de volver a recomenzar en eso. Entonces yo dije, no, Dios, o sea, yo de verdad no quiero volver a emprender. O sea, no quiero, porque yo sentía que Dios me lo recordaba. Y me decía mucho eso, has sido llamada para hacer luz en medio del mundo. No te pido que te apartes. Estás llamada a que realmente tu ministerio sea en la empresa. Y yo decía, pero puede ser la empresa de otro, no tiene que ser la mía. Okay. Y alguna mañana yo me levanté con una, literalmente les puedo decir que era como una voz que yo escuchaba en mi cabeza y no entendía qué era lo que decía y era una palabra.
y era metanoia, pero me demoré mucho como en descifrar, lo pude escribir, busqué, y la palabra metanoia es una palabra que viene del griego, que habla de transformación profunda, de cómo podemos darle un vuelco de 180 grados a nuestra vida, tener un cambio de mente, un cambio de corazón, en donde realmente podamos generar una transformación. Y entonces esa palabra me suena mucho, se la comparto a mi hermana, quien hoy es mi cofundadora en la compañía, y ella me dice, para mí está claro lo que Dios te está diciendo, y le dije a Dios en una oración, Señor, si tú quieres que yo lo va a emprender, dame el nombre de la compañía y dame el primer cliente. Esa fue mi oración. Y me da el nombre. Inicialmente le habíamos puesto Metanoia Tech, recuerdo, por el tema de tecnología, lo conectamos por ahí. Pero bueno, luego ya, si ustedes se dan cuenta, la marca es Metanoia con doble I y termina en IA. Entonces, Metanoia de inteligencia artificial. Y pasan las semanas, yo en ese momento estaba sirviendo como voluntaria en una ONG, me encantan los temas, como les decía al comienzo, sociales, impacto. Y estando en una reunión con esas personas de la fundación, había una mujer en particular, que hoy le agradezco un montón, que escuchó lo que yo estaba haciendo como voluntaria en ese proceso. Habíamos hecho un dashboard de visualización de cómo estaban las donaciones para la fundación, en apoyo con también otra chica que estaba entrando a este mundo de los datos y que yo estaba mentoreando. Entonces le dije, ven, vámonos juntas en esto. Lo hicimos y a ella le gustó y ella me dijo, yo quiero eso para mi organización. Yo quiero que ustedes hacen para mi organización. ¿Lo puedes hacer? Y yo, oh por Dios. Yo, sí, nosotros tenemos una compañía que está iniciando, que se llama Metanoia, pero ya les digo, o sea, hasta ahora estábamos empezando. Y ella dijo, sí, yo quiero eso, hazme una propuesta. Le hicimos la propuesta y arrancamos. Y oh sorpresa, pues, para todos, no era, digamos, un rol cualquiera, ya era gerente de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, el primer cliente de Metanoia fue la Bolsa de Valores de Colombia, sin buscarla, sin hacer gestión comercial. Presentamos la propuesta, en la primera sentada le encantó, salió el negocio y fuimos pues sus proveedores durante un año de analítica, los acompañamos a crecer en la curva de madurez analítica y ahí arranco Metanoia con una visión distinta, yo también siendo otra persona diferente, con la mirada puesta en lo correcto y entendiendo que estaba llamada era a ser un instrumento de transformación, a entender que cada solución que hacemos desde lo que acompañamos en Metanoia, pues está al final apuntándole a transformar la vida de Anki. Al ver cuántas personas se les mejoraba la calidad de vida, ahorraban tiempo en procesos que antes eran súper manuales y ahora lo podían hacer mucho más tranquilos, tenían más tiempo de irse temprano para su casa, compartir con su familia, eso ya significaba para nosotros un cambio. No, y es muy lindo ver cómo encontraste en el ACET un propósito de impacto también en las personas, ¿no? O sea, cómo desde la tecnología, desde el uso de los datos, podemos lograr impactar vidas, mejorar condiciones, automatizar procesos y demás. O sea, que eso yo creo que también es otro gran mensaje, ¿no? El trabajar con un propósito, el trabajar pensando en impactar vidas, en servir a otros, contribuye montones. Como resultado de hacer esas cosas bien, vendrán los recursos, vendrán los clientes, vendrá el dinero, vendrá crecimiento, pero mantener un foco allí yo creo que es muy valioso, ¿no? Y es un mensaje muy interesante. Yo quisiera hacerte una pregunta, Natalia. Si tú hoy tuvieras aquí al frente a la Natalia de 15 años, la del colegio, la que está en décimo, la niña que quería soñar y que quería hacer muchas cosas, ¿qué le dirías a esa Natalia de 15 o 16 años? La pregunta es hermosa porque creo que hoy en día incluso lo intento hacer mucho con las niñas jóvenes. Yo ya no es que sea muy vieja, pero pues que han recorrido un camino más corto que el que yo he recorrido. Y ya a esa Natalia de 15 años le diría varias cosas. La primera, tu identidad no está puesta en el logro. Tú no eres el desempeño y el logro y el resultado. Yo me maté mucho en el colegio, siempre queriendo ser la eterna excelencia, lo fui, pero eso no definía verdaderamente quién era. Y perdí la oportunidad incluso en muchos momentos, por ejemplo, ir a la iglesia con mis papás, prefería quedarme estudiando, practicar algún deporte, prefería quedarme estudiando, hacer algún otro tipo de hobby. Eso es algo que yo le diría a la niña de 15 años, no te pierdas la oportunidad de vivir y de disfrutar todas las otras áreas de la vida. O sea, lo académico, en mi caso, vuelvo y digo, era yo misma diciéndole a la Natalia, ¿no? Lo académico no es lo único. El ser la mejor no te hace ser mejor hija de Dios, ni te hace ser mejor persona. O sea, el querer siempre estar como en el top 1 no necesariamente es una garantía de que eres feliz. Date la oportunidad de fallar. La perfección
es algo que nunca la vamos a lograr, somos humanos, reconócete imperfecta, reconoce que fallas sin querer decir que eso está mal. Yo siento que de verdad me daba muy duro cada vez que perdía un examen, cada vez que fallaba en algo, cada vez que alguien me decía que no, incluso en el área sentimental, era una tragedia porque estaba acostumbrada siempre al sí. Entonces creo que le diría eso, ¿no? Suelta el resultado, conecta de corazón con tus sueños, con tu propósito y permítete fallar. De verdad que a veces vemos el error como algo negativo, lo aprendí siendo emprendedora. Ustedes saben que cuando uno emprende, uno falla 10.000 veces, un intento falló, otro intento falló, pero al final socialmente nos han dicho que la falla está con la connotación negativa, pero la falla es aprendizaje. Entonces permítete fallar, permítete probar, conocer y algo muy importante que lo aprendí hace más pocos años, digamos, no es tan reciente el aprendizaje, pero que sí quiero decirle a esta Natalia de 15 años y es tener una vida en equilibrio, cultiva tu integralidad, cuida tu vida espiritual, tu salud física, tu salud mental y emocional, porque nosotros somos un ser integral. Y yo creo que esa niña de 15 años solo se preocupaba por ser la mejor académicamente, pero pues nunca cuidé mi salud, incluso física y hacer ejercicio. Y ese ejercicio tuve que aprenderlo hace unos pocos años con un diagnóstico desafortunadamente resultado de estrés crónico, todo lo que les acabo de escribir al final repercute en el cuerpo. Nosotros somos mente, cuerpo y espíritu, entonces sembrar en esas 3 áreas y menciones, ojalá que la mesa no se desequilibre, o sea, que puedan tener una mesa con las patas equilibradas, ¿no? Todo lo emocional, lo mental, lo espiritual y lo físico en equilibrio. Maravilloso, gracias. Creo que unos mensajes muy potentes, sobre todo, tu identidad no es el logro, no eres lo que haces. Vales porque eres un ser maravilloso, porque eres una estrella. Y nosotros estamos ahí también para ustedes. Yo quisiera llevarte un poquito ahora al mundo de la educación, porque nosotros en Educación Estrella trabajamos profundamente para que muchas personas lleguen a educarse y para que vean en la educación un camino de transformación de sus vidas y de movilización social. Em, y pues claro, tú nos decías, yo amaba estudiar, el conocimiento. Eh, Cuéntanos un poco cómo ha sido el impacto de la educación en tu vida. O sea, cómo esa educación te ha abierto puertas, cómo ha escrito detrás todo ese conocimiento y esos profesores que has visto y esas experiencias que has tenido para poder avanzar y crecer. No, yo creo que ese es tal vez el tema como, yo diría como en esa columna vertebral que me ha permitido abrir muchas puertas, porque, claro, yo salgo del colegio, entro a la universidad, como les decía, tuve también nuevamente la bendición de tener un porcentaje de beca para entrar a una universidad privada, poder hacer doble programa, y eso me permitió haber ido con todo pago, becada 100% a Holanda, por ejemplo, a conocer una nueva cultura, a practicar un idioma, y todo fue pues resultado de poder estar, digamos, en una institución académica que tenía la posibilidad de conectar con otras instituciones. Creo que una de las claves de ir a la universidad, de poder estudiar de manera formal, es que generas contactos también muy importantes, ¿sí? No solamente te desarrolla una forma de pensamiento, porque yo creo que la educación lo que hace es generarnos una forma de pensar para resolver un problema diferente. Es decir, un ingeniero aprende a resolver un problema y él ve el mismo problema que yo estoy viendo diferente, porque su estructura mental ha sido desarrollada de una forma distinta según el entorno académico en el que se desenvolvió. Entonces, te permite claramente tener, sí, una perspectiva distinta para resolver un problema, para abordarlo, pero también te permite conectar con otras personas. Te permite tener un networking o una red de contactos que a futuro pues te van a abrir puertas. Cuando yo entro luego a la maestría, y yo lo puedo decir hoy y se los digo incluso a ellos en la universidad en la que hice la maestría, que ya les dije que fue los Andes, que les agradezco infinitamente porque fui la primera promoción de esa maestría y esas personas que pasaron por mi vida, no solo mis compañeros, sino incluso mis docentes, se convirtieron después en mentores para mí cuando yo tenía que ir a desarrollar una solución analítica para cualquier cliente. Se convirtieron en consultores míos para poder dar recomendaciones a otro cliente que tuviera como dentro del espectro del baronaje comercial que tuvimos. Entonces, creo que la educación lo que nos permite es abrir nuevas puertas, escuchar otros puntos de vista de muchas personas y aprender de otros, y no solamente desarrollar habilidades académicas o intelectuales, sino habilidades sociales, habilidades emocionales,
aprender a trabajar en equipo, o sea, son cosas que uno vive en la academia. Tú haces proyectos y te toca trabajar en grupo con el que es totalmente diferente a ti, pero ese es el reto, esa va a ser la vida, o sea, la vida va a ser siempre relacionarse con personas distintas, con diferentes temperamentos, con diferentes formas de ver la vida y que tú aprendas a gestionar eso. Y claramente a futuro, pues cuando ya eres líder, los retos de haber logrado pasar por todo eso, pues te van a repercutir, yo creo que de forma positiva en tu rol de liderazgo. Mira que es muy bonito porque la descripción de educación, yo lo resumiría como que tú lo ves como una experiencia integral. No solamente nos educamos pensando en que vamos a producir dinero por el conocimiento que tengamos, nos educamos por el impacto social, por la forma como nos relacionamos con los demás, por la capacidad de resolución de problemas. Entonces, es ver la educación y abrazar la educación, no solamente en esta perspectiva de decir, es que si hago esto voy a ganar dinero, sino saber que la educación es un motor de transformación del corazón y de la vida. Entonces, eh, también aprovechar esta posibilidad y este videocast que estamos haciendo para invitarlos a eso, a que sueñen con educarse. Educarse los engrandece, educarse les va a permitir viajar, les va a permitir conocer personas, les va a permitir tener experiencias de vida que van a ser invaluables. Y es simplemente un momento de vida, una etapa donde entramos con decisión para poder tener esas experiencias de educación y las vamos a cosechar toda la vida, ¿no? Tal vez para finalizar, dos preguntas como rápidas de esas cortas. Si quizás quisieras recomendarles un libro a nuestros oyentes y televidentes, ¿a qué les recomendarías? Yo les recomendaría un libro que personalmente ha transformado muchas cosas en mí, en mi matrimonio, en mi esposo, que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, porque creo que muchas veces nos olvidamos del área emocional y es un área muy importante para que haya un equilibrio en todo lo que queremos hacer. Como les decía, que la mesa no quede coja, que la mesa esté en equilibrio. Ese libro me pareció extraordinario. Y un segundo libro que creo que también me ayudó mucho en la época de pandemia es Una vida con propósitos. Y tú lo decías al comienzo. Y es que nota que todos desde los 15 años, 14, no sé, cuando estamos súper jóvenes, pudiéramos preguntarnos cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí, para qué hacemos lo que hacemos, para qué nos levantamos cada mañana, para qué voy a ir a clase a la universidad, para qué voy a obedecer a mis papás que me tengo que obedecer, o sea, para qué hago lo que hago. Entonces, creo que esos dos libros, de verdad que súper recomendados. Y quería solo sumar algo a la pregunta anterior que tú decías, como la integralidad que tiene la educación, y hay algo muy lindo en la educación, es que nos permite fallar. O sea, nos permite perder un examen, nos permite no sacar siempre 5, y yo creo que eso nos forma mucho el carácter. Entonces, quería como sumarlo a lo que estabas mencionando antes. Bueno, buenísimo. Gracias por esos aportes, Natalia. Y finalmente, que escuchan muchos jóvenes, que muchos de ellos estarán diciendo, pues no, para Natalia debe haber sido fácil ingresar a la universidad, para mi caso no. ¿Cómo gestionas tus nos? O sea, cuando tienes esas objeciones y esas barreras que parecen infranqueables, ¿qué has hecho? ¿Qué consejo les puedes dar a ellos para que cuando te escuchen puedan saber cómo gestionar sus objeciones? No, yo creo que uno en la vida recibe muchos nos y cuando uno emprende y se mete a este mundo incluso comercial de presentar propuestas, la cantidad de objeciones y nos es inmensa. O sea, de hecho hay una estadística, ¿no? Por cada 100 clientes que tú visitas, uno dice que sí. O sea, es un número súper grande y toca aprender a gestionar esos nos. Pero yo creo que algo muy importante es entender que cuando le entregamos todos nuestros planes y sueños a Dios, al final Él es el que sabe por qué te dijeron ese no. Y confía. O sea, confía porque si esa puerta en la universidad uno se cerró, de seguro que usted tiene un lugar guardado en la universidad 2, 3, 4, en la que toques, porque Dios es el que abre la puerta. Entonces, yo creo que hay que confiar, o sea, sé que es difícil, sé que es un proceso de mucha fe, hay que desarrollar eso, pero vale la pena creer en que los planes de Dios son mejores siempre que los nuestros. Y que ese no puede ser un sí para Dios porque te está guardando de algo, porque te está cuidando de algo, porque sabe que esa universidad por alguna razón no es para ti, o ese programa no es para ti, o este no es el tiempo. Entonces, creo que es eso, es como soltar en Dios todos los planes y confiar que esos no pueden ser un sí para Dios en otro lugar más grande. Bueno, maravilloso. Y el resumen es, tengan fe en Dios y fe en ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Natalia, por tantas lecciones y tanta sabiduría en tus palabras. Dios te bendiga por eso, por la generosidad de darnos este espacio. Y a ustedes, recordarles que
Estamos ahí para apoyarlos, para hacer un camino de esperanza y para invitarlos a seguir soñando, porque sus vidas valen la pena. Y en Estrella trabajamos profundamente para que la educación sea una realidad en sus vidas y en sus casas. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias.